Perfecto, voy a compartir entonces la pantalla y me entiendo que se ve bien. ¿Vos decime, Vicky? Sí, sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, rápidamente, primero gracias a todos por sumarse. Tenemos, entiendo esto va a ser el primero de una serie de webinars, ya entiendo que hubo varios y tuve muchos, o sea, muy buenos comentarios. Espero que esto sea, que te sea uno también, que tenga todo digamos, el entusiasmo y el buen feedback o los buenos comentarios que recibí de los otros. Lo que vamos a ver hoy es una introducción a este concepto de mejora continua, y cómo esto está relacionado a nuestra flamante, nuestra nueva política de excelencia empresarial. Entonces vamos a ver un poquito, sobre todo, segundo que pasó ahí. Vamos a ver cómo está relacionado este concepto de mejora continua con lo que definimos como excelencia operacional. Vamos a hacer una breve introducción a lo que llamamos la metodología Lean. Lean, Lean, viene un término en inglés, tratamos de no usar palabras en inglés, pero como así se conoce internacionalmente, es que la llamamos de la misma manera. Vamos a ver algunas de estas, de sus principios y herramientas básicos, ¿sí? Esto va a ser algo muy elemental, muy simple, para que todos lo podamos entender de qué se trata. Y obviamente hay muchas herramientas más y tenemos muchísima información y material para compartir luego de este webinar si alguno de ustedes está interesado. Vamos también a charlar sobre algunos casos de aplicación que ya tenemos dentro de San Antonio, en los cuales estuvimos trabajando, en los cuales algunos de ustedes, por los nombres que vi, algunos de ustedes ya han formado parte, así que también les voy a pedir a aquellos que han participado ya en algún tipo de iniciativa de mejora continua o de esta metodología Lean, que se sientan libres para contarnos su experiencia o incluso sus comentarios o sus sugerencias. ¿Okay? Y luego vamos a tener hacia el final un espacio de preguntas y respuestas. He recibido una lista de las preguntas, algunas de las preguntas que ustedes han cargado, pero me gustaría, como lo quiero hacer dinámico, me gustaría que cualquiera de ustedes, si tiene alguna pregunta, pueda en cualquier momento de la presentación intervenir, puede levantar la mano y en todo caso podemos conversar o podemos evacuar cualquier duda o pregunta. Bien, entonces, yendo a lo primero, digamos que antes de entrar a este concepto de mejora continua, tenemos que tener en cuenta dos pilares fundamentales para, digamos, nuestra operación como compañía, nuestro objetivo como compañía. Y eso se desprende, digamos, de dos elementos. El primero es la política, esta que les comenté, la nueva política de excelencia empresarial que publicó San Antonio recientemente, creo que esto fue, no sé si lleva 2 meses, Vicky me corregirá, es relativamente nueva, que engloba conceptos que ya veníamos hablando. Muchos de ustedes tienen varios años acá y han visto en el pasado, me imagino, muchísimo de esto, pero sí está bueno, digamos, refrescar algunos de estos conceptos. Entonces, ¿qué nos dice nuestra política empresarial? Y bueno, habla de distintas cuestiones. Yo no voy a repasar a todo por una cuestión de tiempo. Sí los invito a que le peguen una leída si no lo hicieron aún. Pero nos habla de enfocar toda nuestra atención en el cliente, ¿sí? Debemos superar sus expectativas. ¿Okay? Eso es lo primero que establece. Habla también de crear un entorno para nosotros, o sea, los empleados, donde nos podamos también desarrollar. Habla de trabajar de una manera ética, segura, cuidando el medio ambiente y buscando incansablemente la excelencia operacional. Entonces, para eso también define qué es la excelencia operacional para nosotros, para San Antonio. Esto fue un trabajo que se hizo en conjunto con todo el comité de dirección. Y podríamos haber estado un montón de tiempo definiendo y creando algún tipo de definición, pero esta a la que llegamos, o lo que llegó, digamos, el equipo completo, y es que la excelencia operacional es la ejecución de todas las tareas de manera segura, con calidad
eficiencia, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y de acuerdo con las mejores prácticas, o sea, cuáles son las mejores prácticas en la industria, aquí en Argentina como afuera. Y buscando siempre la mejora continua a través de un desempeño de clase mundial. Entonces también vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué es un desempeño de clase mundial? Generando valor hacia nuestros clientes siempre. Eso es lo que establece esta definición nuestra propia de excelencia operacional. En otro lugar también, a la derecha ustedes ven los principios de calidad que definió San Antonio, un poco en línea con esto. Si bien estos principios estaban definidos desde antes que se establezca esta política de excelencia empresarial, pero habla también de lo mismo, se habla de enfocarnos en el cliente, habla de tener una gestión de los riesgos de calidad, o sea, entender cuáles son los riesgos que podemos enfrentar que nos impacten en la calidad de nuestro producto o nuestro servicio al cliente. Tener una buena planificación y control, gestión de cambios, o sea, poder gestionar todo de una forma controlada todos estos cambios. ¿Sí? Eficiencia, otra vez, habla de maximizar los recursos. Medición, medir nuestro desempeño. No podemos mejorar algo que no medimos, ¿no? Y también habla de mejora continua. Entonces, fíjense cómo mejora continua aparece en estos dos pilares que tenemos como compañía. También menciona, como en octavo lugar, menciona el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, para todo esto es que queremos hacer, digamos, hoy un doble clic en qué es esto de mejora continua. Y para eso yo les traigo dos, digamos, definiciones. Una de afuera, y elegí en este caso lo que nos dice el ISO. ¿Sí? Ustedes saben, ISO es una organización internacional para la estandarización que certifica a las compañías, ¿sí? De acuerdo a diferentes o distintas normas. Aprovecho, también tenemos en la llamada a otros integrantes de nuestra área de excelencia operacional. También invito a que participen o agreguen cualquier cosa que consideren. Está Leonardo Cosi, está Adrián Poidomani por el lado de medio ambiente. Bueno, tenemos a Javier Polimeni también por el lado de OFS. Pablo Losca está de vacaciones, estaba afuera, pero cualquiera de los que tenemos del equipo de excelencia operacional puede agregar a lo largo de esta presentación cualquier comentario que consideren. Pero básicamente, entonces, volviendo, esta certificación en ISO, ¿sí? Que ustedes saben, nosotros tenemos diferentes certificaciones que nos permiten vendernos mejor a nuestros clientes, ¿no? Tenemos IRAM, tenemos las ISO, pero básicamente este conjunto de normas establecen una definición de lo que son las mejoras y determina también algunos beneficios. Entonces habla que tener digamos, un enfoque continuo hacia la mejora nos mejora el desempeño, nos mejora también las capacidades que tenemos como organización y la satisfacción del cliente, nos hace trabajar de una manera más ordenada en lo que son la investigación y determinación de las causas raíces de todos nuestros desvíos, nos aumenta la capacidad de anticiparnos y reaccionar a los riesgos. Y bueno, también obviamente habla también de tener un mejor uso de la información, de cómo aprendemos, un aumento de la innovación también. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros puede en este punto entender que lo importante es que las organizaciones tienen que tener de una manera, porque tampoco podemos salir cada uno de nosotros corriendo disparados bueno, yo voy a implementar tal mejora y por ahí hacer una cosa que se contradice con alguna política o con lo que se está haciendo en otra base, en otro distrito, en otro equipo, ¿no? Entonces, imagínense si cada uno saliéramos a intentar mejorar de una manera desordenada, la mejora se volvería en un caos. Entonces, tenemos que hacerlo de una manera ordenada y una manera sistemática para que no quede, digamos, en un evento aislado o que no quede sujeto a una iniciativa de alguien nada más, ¿no? O sea, esto tiene que ser a nivel compañía. Entonces, y por otro lado tenemos lo que nosotros
definimos internamente con lo que significa el tener este enfoque de mejora continua. Entonces, acá pusimos uno que significa que todos podamos aprovechar nuestra experiencia y creatividad, ¿sí?, para encontrar mejores formas de realizar nuestro trabajo de una manera sistemática y constante. Entonces, todos nosotros deberíamos poder, de alguna manera, ¿sí?, sacar provecho de toda esa experiencia que tenemos, ya sea dentro de San Antonio o fuera, ¿sí?, o de nuestra capacidad que tenemos, y buscar una manera de realizar el trabajo de una manera mejor. Es cierto también que somos una empresa reconocida por nuestros altos niveles de especialización, o sea, nuestros clientes nos reconocen como una empresa de altísima especialización. Somos líderes en ese aspecto, ¿no? El hecho de tener una cultura de mejora continua nos va a permitir llevar esos niveles a poder estar a la altura o incluso superar, ¿sí?, el desempeño de cualquier competidor. Entonces, no importa qué competidor venga, si nosotros tenemos una cultura de mejora continua, nos va a poder estar, después luego vendrán otras cuestiones, ¿sí?, que tal vez incluso escapan a nosotros, ¿no? Pero desde el punto de vista del desempeño, podríamos competir con cualquiera. Y eso incluye también el precio, nuestro precio que tenemos. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, ¿para qué hacemos esto hoy? Justamente para esto, para que de alguna manera poder presentarles a ustedes algunos conceptos, algunas ideas, incluso algunas herramientas, pero que nosotros al finalizar esta hora que tenemos podamos entender que la mejora continua está al alcance de todos nosotros. Todos nosotros deberíamos poder implementar, ¿sí? Sí, buenas tardes a todos. Solo para agregar que las definiciones que ven ahí, los términos, lo de beneficios clave, provienen de la ISO 9000, la norma ISO 9000, que es la norma básica que establece los términos y definiciones sobre la cual se basan todas las demás normas, lo que siempre escuchamos en la compañía, la ISO, la 9001, la 14001, ahora la 45001, todas se basan en este mismo conjunto de términos, con lo cual todos entienden la mejora y la mejora continua de la misma forma que ustedes están viendo ahí, y después lo único que hacen es monitorear cómo implementamos esa mejora para la seguridad, para la salud, para el medio ambiente y para la calidad. Pero se basan en este mismo conjunto de términos y conceptos de qué significa una mejora. Clarísimo. Perfecto. Bien, entonces, ¿para qué hacemos esto hoy? Ahí donde queremos ir. Voy a empezar con este cuento. Algunos de ustedes ya lo escucharon. Incluso algunos de ustedes ya han visto parte de esta presentación. Nunca está de más reforzar algunos de estos conceptos. Pero bueno, digamos, el enfoque sigue siendo, o la necesidad sigue siendo la misma de entonces. Entonces, dice este cuento que todas las mañanas en África hay una gacela que se despierta y sabe que tiene que correr más rápido que el más veloz de los leones o será devorada. Y al mismo tiempo hay en África, ¿sí?, un león se despierta y sabe que tiene que correr más rápido que la más lenta de las gacelas o se muere de hambre. Entonces, la conclusión es que no importa si sos un león o una gacela, ¿sí?, pero cuando salga el sol es mejor que estés corriendo. Entonces, traemos este cuento para mostrar un poco, primero, que esto no es algo que necesitamos hacer mejora continua porque nos gusta o porque, digamos, está a la moda de las compañías, ¿no es cierto? Necesitamos hacer mejora continua porque es la forma como vamos a sobrevivir como compañía. Podemos hacer a un juego, o sea, quiénes serían las gacelas, ¿no? O sea, y claramente las gacelas son lo que nos da de comer. O sea, nosotros nos alimentamos, entonces tenemos que agarrar a la gacela que vendría a ser los clientes, ¿no? Entonces, y los clientes están, como al igual que nosotros, están cada vez más exigentes, cada vez quieren que nuestro trabajo sea mejor, cada vez quieren que sea más barato, cada vez quieren pagar menos por nuestro trabajo, por nuestro producto, nuestro servicio, ¿no es cierto? Entonces, esa exigencia, ¿sí?, que nos pone esta gacela, este cliente,
es lo que nos obliga a nosotros como leones a ser cada vez más ágiles y cada vez más rápidos. Entonces, por eso es lo que traemos. También podríamos decir que los otros leones son nuestros competidores, ¿no? O sea, nosotros tenemos que correr más rápido que la gacela, tenemos que correr más rápido que los demás leones, porque si no la gacela se la come otro. Entonces, nada, es un cuento que viene un poco a explicar un poco por qué hacemos todo esto, ¿no? Bien. Entonces, una de las formas que tenemos para encarar entonces un programa de mejora continua es esta metodología Lean, ¿ok? Yo les voy a contar un poco de dónde viene, voy a hablar un poco de la parte teórica. No quiero detenerme mucho en la parte teórica, quiero que vayamos a la parte, digamos, práctica y que todos podamos entender. Pero es importante mostrar un poco de dónde viene, ¿no? Hay varias definiciones de esta metodología, ¿ok? Yo voy a elegir la segunda, que me parece un poco más, digamos, en un lenguaje más, por ahí más simple, pero dice que es un modelo de gestión que está enfocado en la creación de flujo, ¿sí? de un flujo para poder entregar el máximo valor a los clientes, utilizando para eso los mínimos recursos necesarios. ¿Ok? Entonces, de acá se desprenden muchas cosas. ¿Qué es un flujo? ¿Qué se entiende por un flujo? ¿Qué es el valor para los clientes? ¿No es cierto? ¿Y por qué hablamos de los mínimos recursos necesarios? Entonces, todo esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero es importante que entendamos esto, ¿no es cierto? Si hablábamos antes en nuestra política, y tanto en la política como en nuestros principios de calidad, de tener foco en el cliente, ¿sí? Tenemos que entender qué es lo que quiere el cliente. O sea, qué es lo que espera de nosotros el cliente. Entonces, eso es una de las cosas que vamos primeramente a ver. Y después, el hecho de usar los mínimos recursos para eso. Entonces, acá se nos viene una palabra que también está mencionada tanto en nuestra política como en los principios de calidad, que es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Entonces, entender un poco eso también, ¿ok? Entonces, yendo un poco de historia, ¿sí? Para que vean de dónde viene todo esto, toda esta metodología, hacia mediados de 1800, ¿sí? Hay un tal Eli Whitney, ¿sí? Que le vende al ejército de Estados Unidos, ¿ok? Le vende un sistema de partes intercambiables. Imagínense, Estados Unidos entrando en la guerra civil, le vende, este personaje le vende al ejército de Estados Unidos un modelo, un sistema para fabricar armas que se basaba en identificar partes intercambiables. ¿Qué quiere decir? Que si tenían que construir un rifle o un revólver, identificaban rápidamente qué componentes podían compartir tanto el rifle como el revólver. Entonces, tal vez el caño era diferente, pero tal vez el percutor podía ser el mismo. O tal vez el mango era diferente, pero el gatillo podía ser el mismo. ¿Se entiende? Entonces, claro, se dieron cuenta que con eso, identificando eso, aumentaban la capacidad de producción y podían producir muchísimas más armas por día que lo que hacían antes. ¿Ok? Entonces, desde ahí se tiene registro, incluso de un poco antes, pero desde ahí es el primer hito y se empieza a tener registro de todos los esfuerzos que empiezan a hacer las industrias y las compañías para, digamos, justamente poder producir más y mejor. Hasta ese momento era producir más y mejor. Entonces se empiezan a implementar todos estos estudios los estudios de tiempo, empezaron a medir los tiempos. Ahí es donde también se empiezan a dar cuenta que realizando las tareas siempre de la misma manera, o sea, lo que llamaban la estandarización, lo que luego se llamaba la estandarización, si ejecutaban las tareas de la misma manera, también reducían los tiempos y empezaban y producían más. Entonces, un segundo. Bien. Empezaban también a estudiar los movimientos, o sea, cómo podían reducir los movimientos. Se daban cuenta que al reducir los movimientos, también reducían los accidentes, los tiempos muertos,
¿ok? Entonces, desde ese entonces hay varios gurús o varios autores que iban documentando todo esto, hasta que hay un punto de quiebre, ¿sí? Justo antes de la Primera Guerra con Henry Ford, ustedes saben. Henry Ford implementa digamos, con su modelo T, ¿sí? El Ford T, lo que hace es definir un nuevo sistema de producción. Entonces, lo que se llamó la producción en línea. ¿Okay? Antes, si antes tenía 25 tipos para hacer un auto, iban los 25, agarraban el chasis, después los 25 lo ensamblaban, después los 25 le ponían el motor. ¿Sí? ¿Qué hizo Ford? Dijo, bueno, a ver muchachos, ordenémonos. Y se dividieron 5, 5, 5. Entonces los primeros 5 agarraban el chasis, se lo pasaban a los siguientes 5, que le ponían el motor. Y esos 5 se lo pasaban a los siguientes, que lo ensamblaban. Mientras tanto, los primeros 5 ya habían agarrado el siguiente auto, ¿se entiende? Entonces, también lo mismo. Se dieron cuenta que pasaban, o sea, se multiplicaron los autos que podían fabricar por día. ¿Cuál fue el resultado de eso? Se inundó el mercado de autos y, bueno, con toda la explosión que hubo después, ¿no? Y bueno, y todo eso, Henry Ford lo va documentando en un libro que se llamó El Hoy y el Mañana, para uno de ustedes que les interese lo pueden ver, El Hoy y el Mañana, que es un libro que no le dio bola a casi nadie, es la realidad, hasta que en los 50, una familia en Japón, llamada Toyota, ¿sí? Con D, Toyota, tenían una textil, imagínense el Japón destruido después de la guerra. Y los tipos dicen, bueno, nos tenemos que reinventar, ¿no? La textil ya no va más, todos los campos desechos. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos autos, dijeron. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Enviaron a su jefe de planta, ¿sí? A este tal Taichi Ono, lo mandaron a Detroit, a Estados Unidos, a entender qué es lo que había hecho Henry Ford. Entonces, el tipo llega a Estados Unidos y en todo el recorrido, yendo de camino a Ford, el tipo va capturando distintos, uno de ellos en un supermercado, para en un supermercado ahí al lado del lago Michigan, y entra y descubre todo un sistema de almacenamiento y de abastecimiento de insumos o de productos, que estaba todo perfectamente ordenado, todo con una comunicación visual increíble. El tipo dice, wow, estos tipos deben tener un... Cuando se da vuelta, ¿sí? Para ver los depósitos, ¿no? Se da cuenta que ese almacén se manejaba con stock cero, casi. Entonces, eso a este jefe de planta, claro, acostumbrado a manejarse con muchísimos volúmenes de inventario y de stock, digamos, fue algo muy revolucionario para él. Y todo eso, cuando llega a la planta de Ford, empieza a tomar todo eso y cuando vuelve a Japón, lo documenta todo en lo que se conoce hoy como el sistema productivo de Toyota, que es de donde nace esta metodología. Es una palabra en inglés, está Lean, es una palabra en inglés que si la buscamos en el diccionario va a hacer referencia a procesos o digamos, Lean es algo libre de grasa. En realidad se lo usa para definir la carne magra, ¿sí? Entonces, desde ahí es que esta metodología asocia este término de hace una comparación con la carne libre de grasa para definir digamos, alguna forma de trabajar, ¿no? Entonces, sería como trabajar sin grasa o sin desperdicio, sería. Bueno, ya yendo para mediados de los 80, ya esta metodología, ¿sí? Había ya no solo salido o cruzado la frontera de las automotrices, sino que ya está aplicando en el resto de las industrias. De hecho, para los mediados de los 80 ya Ford estaba ya utilizando principios y herramientas de esta metodología. O sea, ya había dado toda la vuelta, digamos, al mundo literalmente, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto muestra lo mismo en una línea de tiempo, pero fíjense, o sea, va pasando desde de nacer en una automotriz, ¿sí? A cruzar, como dije, a otras industrias. En los 90 llega al oil and gas, o sea, fíjense, hay compañías, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Chevron es una de ellas, que desde los 90 ya está aplicando
esta metodología en sus procesos y en sus trabajos, ¿sí? Bueno, y hoy en día ya la podemos ver no solo en industrias, digamos, de manufactura, sino también en telecomunicaciones, incluso hasta en hospitales. Hay un ejemplo que tenemos, no lo vamos a mostrar hoy por falta de tiempo, pero incluso en hospitales, ¿sí? Bien, entonces hablábamos más temprano de la eficiencia. Esta, digamos, sería tal vez una de las imágenes más importantes de toda esta presentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si decíamos que Lean es una forma de trabajar, o sea, de dar el mayor valor a los clientes utilizando los mínimos recursos, ¿sí? Entendemos que eso es la definición de la eficiencia, ¿no? O sea, todos sabemos la diferencia entre eficacia y eficiencia. Por las dudas vamos a decirlo, pero la eficacia es si yo cumplo mi objetivo, ¿no? Si yo llego al objetivo o cumplo con el target, ¿sí? Yo soy eficaz. Si yo cumplo con lo que me propongo, soy eficaz. Ahora, si yo logro el objetivo al menor costo, no solo estoy siendo eficaz, sino estoy siendo eficiente, estoy cumpliendo el objetivo al menor costo. Entonces, eso es la definición de eficiencia. Entonces, si queremos entender la importancia de la eficiencia o cómo lograr esa eficiencia, necesitamos, sí o sí, entender cuáles son las cosas que no nos dejan ser eficientes, ¿m? Como compañía. Cada uno de nosotros, en el trabajo que tengamos día a día, ¿sí? Podríamos hacer una ronda y que cada uno lo explique, pero cada uno de nosotros está, de alguna manera u otra, en mayor o menor medida, está en su trabajo diario impactado por alguna de estas tres, si no las tres barreras. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un breve repaso para entender cuáles son y ver qué cosas podríamos hacer para por lo menos darles visibilidad. Entonces, si entendemos que un proceso es, digamos, un conjunto de actividades o de tareas que utilizando insumos, ¿ok?, nos dan un producto o servicio que va a un cliente, entonces, y ese cliente dijimos que valora, ¿sí?, le da valor a ese producto o servicio, en el medio estamos atacados o estamos impactados por estas tres barreras, ¿ok? Vamos a la primera. La primera son los desperdicios. ¿Qué son los desperdicios? Es toda actividad, ¿sí?, toda actividad que nos agrega costo, pero no le agrega valor a nuestro trabajo. ¿Ok? Eso son por definición un desperdicio. Ahora, ¿qué sería el valor? Pues ya venimos nombrando el tema del valor varias veces. Hay una definición, digamos, que establece que para poder decir que mi trabajo agrega valor, ¿sí?, tengo que estar de alguna manera cambiando o la forma, o la función, o el ajuste o el estado de un producto o servicio. ¿Ok? Y que esto sea percibido por el cliente. Entonces, esto sería como si nos hiciésemos una pregunta imaginaria de: ¿el cliente está dispuesto a pagar por esto? ¿Sí? Por esto que estoy haciendo. ¿Está dispuesto a pagar el cliente por esto? Entonces, por ejemplo, si mi producto, mi trabajo es fabricar botes, ¿sí?, yo le puedo decir al cliente: bueno, mira, el bote hoy vale 10.000, ¿ok? Yo te lo voy a cobrar a 11.000, pero le voy a agregar un toldito, un toldo que te va a ser como de techo, un techo plegable. Entonces, el cliente me estaría dispuesto a pagármelo y tal vez diría: sí, ok, yo te pago 1.000 pesos más porque voy a tener un techo, ¿ok? Luego hay una cantidad de actividades que son de soporte, ¿sí?, no son de valor agregado, ¿ok? Pero bueno, digamos, en este caso el cliente acepta pagarlas. Entonces yo le digo: mira, te tengo que cobrar el bote a 11.000, pero te va a venir con una certificación de seguridad con la cual vas a poder salir a navegar lo más bien, o distintas cuestiones. Son todas las actividades que nosotros tenemos que lograr hacer para poder agregar valor, ¿ok? Pero luego hay una cantidad de actividades que estas sí son las que no agregan valor, y estas son las que deberíamos prestar atención. No porque las vamos a poder eliminar en todos los casos, muchas veces no se pueden eliminar, pero sí tenerlas
tenerlas presentes y ver cómo podemos minimizar su impacto. ¿Ok? ¿Cuáles son? Son 8, ya están definidas o ya están, digamos, identificadas. ¿Ok? Vamos a repasarlas. Estos son lo que llamamos los desperdicios dentro de un proceso o dentro de un trabajo. ¿Ok? El primero es el exceso de movimiento, o sea, cada vez que estamos moviéndonos, caminando a la base para ir a averiguar algo, caminando a la oficina para capturar algo y volver, todo ese movimiento que hacemos, ¿sí? Cuando estamos haciendo todo ese movimiento no estamos agregando valor. El otro es el transporte, es el exceso de transporte. Cuando enviamos enviamos un material, lo tenemos que llevar ahora para el otro lado y después lo tenemos que volver a traer, ¿sí? O porque vino mal. Entonces, todo ese transporte, o cada vez que estamos transportando un documento para otro lado, una carpeta, todo ese transporte que estamos teniendo dentro de un proceso no está agregando valor. El tercero es la espera. ¿Ok? Esto me imagino es... la mayoría de nosotros estamos bien familiarizados con eso, pero estamos esperando que nos lleguen los materiales, estoy esperando que me llegue la cuadrilla de mantenimiento, ¿no? Estoy esperando que me aprueben tal compra. Entonces, todos esos tiempos de espera en un proceso no le agregan valor. El otro es el sobreproceso. El cuarto que tenemos acá arriba es el sobreproceso. Es procesar de más. Es toda esa, digamos, ingresar datos en los sistemas, en las planillas, todo ese sobreproceso que hacemos no le agrega valor a nuestro trabajo. Lo tenemos que hacer en algunos casos, sí, pero no estamos agregando valor, es importante entenderlo. Luego la sobreproducción. Entonces, cuando yo produzco de más, ¿no es cierto? Ahora de todo esto vamos a ver algunos ejemplos. El quinto también es el exceso de inventario, o sea, el sobrestock dentro de un proceso, o dentro de una locación, o dentro de una base, es un desperdicio, ¿no? Por definición, ¿no? O sea, es plata muerta que tenemos, digamos, o plata no muerta, vamos a decir, plata durmiendo o esperando, que no agrega valor. Después tenemos, en séptimo lugar, son los defectos. ¿Ok? ¿Qué son los defectos? Son todos esos errores que hay en un proceso que lo que hace es que tenemos que siempre estar corrigiendo, ¿no es cierto? O sea, hice una orden de compra o una OR y estaba mal el código del material o estaba mal la cantidad, entonces ahora tengo que volver a hacerla. Y alto, ¿se entiende? O sea, todo ese retrabajo dentro de un proceso no agrega valor, claramente. Y por último, ¿sí? Antes se lo conocía como los 7 desperdicios, ahora desde el último tiempo se agregó este octavo, ¿sí? Es la subutilización de nuestras capacidades, ¿sí? Es el desperdicio del intelecto. Lo que dice esta metodología es que todos nosotros tiene algún tipo de habilidad, cada uno de nosotros en esta llamada tiene algún tipo de habilidad. Entonces, en la medida que nosotros, ¿sí? Como individuos, como personas, no podemos sacar provecho de esa habilidad que tenemos, no podemos poner esa habilidad al servicio del proceso, o en este caso de la compañía, nos están desperdiciando, o sea, nos está desperdiciando esa habilidad, ¿sí? Entonces, lo que dice es que cada uno de nosotros debería tener la forma de aplicar nuestras habilidades en su trabajo. Entonces, y además, el mismo hecho de estar constantemente arreglando defectos, ¿no? Es un problema también de desperdiciar nuestro intelecto, porque claramente no estamos agregando valor cuando estamos arreglando defectos, ¿no? Así que estos son los 8 desperdicios, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí, hay dos de estos que son muy graves, ¿sí? Uno con lo que acabo de decir, ¿sí? Que no podamos, digamos, aplicar todo nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestra experiencia, que no tengamos la forma de aplicar todo eso, es un desperdicio y creo que es algo en lo cual las compañías deberían trabajar. Y el otro, en otro lugar, el segundo, que creo que me parece también muy peligroso, es los defectos. ¿Ok? ¿Por qué? Y porque los defectos nos disparan todos los demás. ¿No es cierto? O sea, por el defecto ahora hay que esperar a que se corrija, ¿sí? El efecto ahora nos vuelve a hacer procesar algo que ya estaba, que si hubiese estado bien,
ya seguía de largo. Muchas veces los defectos nos generan sobreproducción. Compramos filtros y tal vez hay filtros en el fondo del depósito y los compramos igual, ¿se entiende? Entonces, toda esa cantidad de errores dentro de un proceso nos disparan todos los demás, ¿sí? Entonces, claramente este es uno que deberíamos, entre todos nosotros, atacar, ¿no? Después vamos a hacer un ejemplo, porque en definitiva, estos defectos son los que nos generan los desvíos, ¿no? Entonces, si hablábamos de tener calidad, la calidad en nuestro trabajo, ¿sí? Todos estos defectos son desvíos a esos, digamos, parámetros de calidad, ¿no? Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Esto va a estar disponible para ustedes, así que si quieren pueden echarle un vistazo luego. Algunos ya los hemos mencionado, ¿no? Pero creo que de alguna manera todos nosotros nos vemos identificados, todos en algún momento estamos usando planillas de Excel que nos preguntamos, ¿realmente tiene utilidad esto? O sea, ¿alguien lo está viendo más que yo? ¿Sirve para algo? ¿Se entiende? O todos en algún momento vemos el transporte, ¿sí? Vemos lo que nos cuesta el transporte. Todos de alguna manera estamos esperando siempre o alguna autorización o alguna aprobación o algún material, ¿sí? O algún camión o lo que sea, ¿no? O sea, todos de alguna manera sufrimos en algún punto de nuestro día, nuestro turno, nuestro mes, sufrimos alguno de estos, ¿no? Entonces, este es el primer objetivo que tenemos, ¿sí? Reducir los desperdicios en los procesos. Bien, la segunda barrera, ¿se acuerdan que decíamos? Es la variabilidad, ¿ok? Entonces, imagínense que yo tengo una empresa de transporte y tengo y mi cliente me pide que le lleve un material, ¿ok? Entre las 8 y las 12 del mediodía. 8 de la mañana y 12 del mediodía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo se lo llevo a las 6 de la mañana? Y es un exceso, ¿no es cierto? O sea, incluso hasta por ahí lo meto en un problema al cliente, ¿no es cierto? O sea, por ahí no tengo dónde guardar, no tengo dónde estacionar, por ahí estoy, bueno, todo ese tiempo de espera es un desperdicio en sí mismo. Y por el contrario, ¿qué pasa si lo llevo tarde, ¿no? O sea, ¿qué pasa si lo llevo a las 3 de la tarde? Y por ahí el cliente ya no lo puede usar, no puede usar el material, tiene que esperar al día siguiente, por ahí, bueno, o claramente no va a estar satisfecho, ¿no? Entonces, lo que debería, ¿sí? Yo poder trabajar como esta empresa de transporte, debería poder manejarme entre estos que llamamos límites, ¿sí? O lo que llamamos estándares. Entonces, si me lo pide entre las 8 y las 11, y bueno, yo debería estar más o menos entre esos dos horarios, ¿no? Siempre manejándome esos dos horarios. También, si en la medida que estas dos barras que ustedes ven acá, estos dos límites, ¿sí? Que ustedes ven acá, están más pegados unos a otros, uno a otro, significa que yo tengo más control sobre mi proceso, ¿no? Entonces, esto también, más de uno habrá sufrido esto cuando llaman por ahí o cuando tienen que instalar el cable o cuando tienen a un proveedor en la casa que le dice, bueno, vamos a pasar entre las 9 y las 6 de la tarde. ¿Y qué hacemos, no? O sea, nos tenemos que quedar todo el día ahí expectantes a ver si tocan el timbre. ¿Cuánto mejor sería si una empresa nos dice, bueno, vamos a pasar entre las 9 y las 9:45, ¿no es cierto? Entonces, significa que tienen un proceso bajo control, ¿no es cierto? O sea, un proceso mucho más controlado. Entonces, todos estos desvíos, ¿ok? A lo que llamamos estos estándares, es lo que, digamos, se combatimos a través de lo que llamamos la estandarización del trabajo. Entonces, ese, digamos, es el objetivo. El objetivo de estandarizar los procesos, justamente, es evitar esta variabilidad que hay, que siempre está presente, ¿sí? En algunos casos, depende de nosotros, o digamos, sería pero en la mayoría de los casos está fuera de nuestro control, ¿sí? La variabilidad es importante entender que proviene de distintas fuentes. Entonces, están las personas, o sea, los que hacemos los trabajos, claramente, pero la variabilidad también viene de los materiales, o sea, materiales que nos vienen de distinta manera.
de la información, de la calidad de la información. Muchas veces el cliente o los proveedores nos dan información incorrecta. Del mismo proceso, ¿ok? O sea, del medio ambiente. Bien sabemos nosotros que no todos los pozos son, o sea, mejor dicho, no sé si habrá un pozo igual a otro, los expertos lo dirán, pero el mismo proceso, o sea, el mismo negocio tiene su variabilidad. Entonces, las personas, nosotros, es una de ellas, pero no somos la única, ¿ok? Entonces, es importante entender también de dónde proviene toda esta variabilidad. Entonces, si tuviésemos un ejercicio, yo les preguntaría a ustedes cuál de los dos procesos, ¿no?, funciona mejor. Digamos, si mi proceso es el tiro al blanco, ¿no? Vamos a dar cuenta que mi proceso es el tiro al blanco con arco y flecha, vamos a decir, ¿no? Entonces, en el proceso 1, sí, efectivamente hice blanco, o sea, di en el blanco, pero producto de toda esta misma variabilidad, puede ser que tire 1.000.000 de veces más y nunca más haga blanco, ¿se entiende? En cambio, en el proceso 2, es cierto que nunca le di al blanco todavía, pero parecería haber más, digamos, consistencia, ¿cierto? O sea, podríamos decir que tengo más estandarización. En este proceso 1 tal vez estoy usando flechas de distinto tamaño, tal vez me estoy parando en lugares distintos, tal vez tengo el viento que me impacta, ¿se entiende? Entonces, lo que buscamos es que nuestros procesos se manejen así, ¿ok? Sabemos que no es fácil dar en el blanco, ¿ok? O sea, no existe el proceso perfecto, podríamos decir. Pero, de alguna manera, es preferible tener este nivel de consistencia que toda esta variabilidad. Entonces, esto es lo que trabajamos desde mejora continua, ¿sí? A través de lo que llamamos la estandarización del trabajo. Entonces, repasamos. Sacar desperdicios, todo lo que no agregue valor al cliente. Dijimos que agrega valor cuando el cliente está dispuesto a pagarlo. Y la variabilidad del segundo. Vamos a la tercera. La tercera, dijimos, ¿se acuerdan? Dijimos la inflexibilidad. Y Henry Ford tenía una frase muy, muy famosa que decía que el cliente puede tener el auto pintado el color que quiera, siempre y cuando sea negro, claro. Los autos de esa época de Ford eran todos negros, por eso los japoneses lo primero que hicieron cuando se largaron a hacer autos fue justamente hacer autos de color. Pero básicamente tenemos que entender que hay dos tipos de inflexibilidad en los procesos, ¿sí? Uno son del medio externo, entonces son todos estos requerimientos legales, todos los impositivos, las regulaciones, ¿sí?, las leyes, ¿sí? Todas esas nos ponen inflexibilidad, nos ponen trabas. Entonces, y después también tenemos inflexibilidades que vienen de nosotros mismos, del medio interno. Es que son todas estas políticas, las normas, los procedimientos, el presupuesto. O sea, el hecho de que no haya plata es un impedimento, ¿no es cierto? O sea, no sé, hay una tenemos... pregunta. Perdón, muy bien, buenísimo. Hay una mano Perdón, yo levantada. avanzo por un tema de tiempo, pero dígame. Sí, discúlpame con respecto al proceso anterior. Sí. Con ese proceso nosotros lo que haríamos es ahorrar mucho costo, ¿no es cierto? Muchísimo. Es impresionante, sí, ese es excelente el punto. Sí. Entonces, cada uno de estos desvíos, o sea, cada uno de estos desvíos es costo para la compañía. Correcto. ¿Se entiende? Entonces, el hecho, por eso digo, entonces, siendo el ejemplo, vamos a decir que si yo hago blanco me gano 1.000.000 de pesos. Muchos me dirían, yo prefiero el proceso 1 porque me gané 1.000.000 de pesos. Claro, pero puedo tirar 1.000.000 de veces. Ahora, es mucho más fácil acá encontrar la causa de los desvíos. O sea, acá parecería tener muchas causas, múltiples causas de desvío. En cambio, acá parecería haber menos, ¿no es cierto? Entonces, acá es mucho más fácil identificar esa causa, poder corregirla y poco a poco ir acercándonos acá. Entonces, acá tengo mucho más chance de ganarme 8 millones o 7 millones. ¿No es cierto? Correcto. Era eso nada más. Gracias. Muy buen punto, tal cual. La variabilidad nos genera costo, igual que los desperdicios. O sea, lo mismo que dijimos. Y después también tenemos la inflexibilidad. Entonces, con los dos tipos de inflexibilidad que tenemos. Entonces,
¿Qué es lo que propone esta metodología? Hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar nuestras políticas, nuestras normas. Sí podemos revisar nuestros procedimientos. Hay una pregunta de uno de ustedes que me mandó, que la voy a ver en los minutos finales, que me pareció muy buena. Sí podemos revisarlos, obviamente de una manera ordenada, o sea, no podemos desobedecer los procedimientos, ¿no? O sea, de una manera ordenada, pero hay formas las del medio externo tenemos, o sea, hay viento, y bueno, ¿se entiende? O sea, qué sé yo, hay lluvia, qué sé yo, hay, no sé, un paro. Entonces, nosotros tenemos un montón de, digamos, vamos a llamarlo, eventos, ¿sí? que nos muestran inflexibilidad. ¿Ok? Lo que propone esta metodología es, ok, sabiendo de que va a haber eso, sabiendo que puede haber un piquete y nos corta la ruta, ¿qué cosas podemos hacer para que ese piquete nos impacte lo menos posible? O que ese viento nos impacte lo menos posible. O que no sé, que esta nueva ley que salió para el medio ambiente, ¿se entiende? O sea, ¿cómo podemos anticiparnos? Y eso es lo que nos dice nuestra política de excelencia empresarial. ¿Cómo podemos anticiparnos a esos problemas? ¿Se entiende? Y hacer que esa inflexibilidad nos pegue lo menos posible en nuestro trabajo. Entonces, estas son las tres barreras que tenemos que combatir y es muy importante que las tengamos en claro. Nosotros de Mejora Continua vamos a estar constantemente apuntando a estas tres barreras. Y otra vez, hay cosas que están a nuestro alcance cambiar y hay otras cosas que no. Y tenemos que estar constantemente buscando la forma que si no las podemos cambiar, por lo menos nos impacten de la menor manera posible. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son algunas de los conceptos o herramientas que podemos utilizar para implementar Lean. La primera se la conoce como las 5 S. Acá también hay una pregunta de uno de ustedes. Ahora hacia el final vamos a hablar rápidamente. Pero básicamente, son 5 palabras, ¿sí? Que lo que buscan es poner en orden no solo el lugar de trabajo, sino el proceso. Entonces, se la conoce como las 5 S porque son 5 palabras que en japonés, obviamente no las voy a decir porque no soy bueno en japonés, que cuando las tradujeron al inglés mantenía esta regla de empezar con S. Entonces, por eso se las conoce internacionalmente como las 5 S. ¿Okay? De hecho, ahora se las conoce como las 5S más 1 o las 6 S, incluso algunos ya la están llamando las 6 S, porque se dice que en un lugar con 5 S es un lugar más seguro. Entonces, ¿de qué consta estas 5 S? Lo primero es separar. Entonces, si yo voy a hacer 5 S en un lugar de trabajo, lo primero es separar. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Ok? ¿Qué tiene que estar en este lugar? ¿Qué no tiene que estar en este lugar? La segunda S es ordenar, es darle un lugar a cada cosa y que cada cosa esté en su lugar. ¿Sí? Un solo lugar en cada cosa y cada cosa en ese único lugar. Luego tengo también la tercera S, que es la de limpieza. Entonces acá empiezo a tener un lugar de trabajo más limpio, reviso los contenedores, qué tipo de contenedores uso, qué tipo de contenedores necesito. La cuarta S es la de estandarizar. Entonces acá es donde documento, hago planos de los layouts, o los layouts, ustedes saben, son planos donde identificamos dónde va cada cosa. Pintamos en el piso, bueno. Y la quinta S, que tal vez la más importante, es la de sostener, es hacer que todas estas 4 S se sostengan en el tiempo. Entonces, damos capacitaciones, tenemos auditorías, estamos trabajando en que ya la tenemos, la evaluación propia de San Antonio, ¿sí? Que la tenemos lista para lanzar cuando larguemos con este programa, pero vamos a tener nuestra propia evaluación, que es una forma también de sostener todo esto. ¿Okay? En definitiva, lo que tenemos es, cuando hacemos 5S, ¿sí? Tenemos infinidad de beneficios que apuntan básicamente a, primero, un lugar de trabajo más seguro, como dijimos, que es la prioridad.
5S nos ayuda muchísimo en tener un lugar de trabajo más seguro. En tema de limpieza o incluso inocuidad, o lo que podría llamarse derrames para nuestro trabajo, ¿sí? O sea, un lugar con 5S debería tener menos peligro o menos riesgo de derrames. Y por último, flujo de proceso. Entonces, fíjense, cuando esto fue un proyecto que trabajamos en Loma de la Lata, en Neuquén, pudimos reducir 40% los tiempos de despacho de materiales. O sea, la gente, claro, cuando tenía que venir a buscar material acá, imagínense el tiempo que estaba buscando, ¿no es cierto? Cuánto mucho más fácil era tenerlo de esta manera, ¿no es cierto? Reducido el stock, obviamente. ¿Por qué? Porque, claro, venía un lote o un bulto con cosas y, claro, quedaban ahí y no se actualizaban en el sistema. Entonces, la persona que necesitaba o buscaba ese material no lo encontraba y ¿qué hacía? Compraba más. Entonces, se generaba un sobrestock, ¿no es cierto? Entonces, 5S también nos ayuda a reducir el stock. Bueno, en definitiva, y por último también, y no es un tema menor, mejora el clima laboral. ¿Cuánto mejor es para todos nosotros trabajar en un ambiente así que así? ¿No es cierto? O sea, ni hablar. Entonces, también nos da ese beneficio. Bueno, acá también, esto es otro ejemplo también. ¿Ok? Perfecto. Entonces, 5 es la primera. La segunda es el trabajo estándar, como dijimos, es la estandarización del trabajo. No solo estandarizar la forma, la secuencia de pasos, ¿sí? Pero tener también estandarizado y documentado, es muy importante, ¿sí? No tengo estándar sin eso no está estandarizado, está documentado. Todos los demás componentes que tiene el trabajo. O sea, no solo la secuencia de pasos, sino los tiempos, el trabajo en progreso. ¿Okay? Hay un ejemplo, no lo voy a mostrar ahora por el tiempo, pero hay un ejemplo, si ustedes lo quieren buscar, está en YouTube, que lo buscan así, trabajo estándar en Fórmula 1, y se van a dar cuenta cómo todo esto se aplica cuando los autos llegan a boxes. Entonces, claro, reducen a milésimas de segundo aplicando esto. ¿Sí? Entonces siempre hay un lugar para cada cosa, siempre la persona que entra con el neumático nuevo entra por el mismo lugar, no da toda la vuelta, ¿se entiende? Entonces, todo eso lo pueden ver ahí y aplica a este concepto de la estandarización. Tenemos algunos principios o algunas herramientas que usamos, ¿sí? Yo no voy a entrar ahora en el detalle, en todo este detalle, pero para que vean, les muestro uno, que es el famoso just in time o el justo a tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto es un modelo que aplicamos cuando estandarizamos el abastecimiento, por ejemplo, a una materia prima, a un material, a un repuesto. ¿Qué significa? Y que yo me voy a hacer de ese repuesto cuando lo necesito. No lo voy a tener 3 años o 6 meses guardado en un almacén. Me lo va a traer el proveedor en el momento que lo necesito. Claro, ustedes me dirán, para eso hay que trabajar muchísimo con los proveedores, para eso tenemos que estar en una industria. Bueno, créanme, esta metodología tiene formas de trabajar para hacerlo, para lograrlo. ¿Es fácil? No. Es todo un desafío, sobre todo en Argentina, sobre todo en la industria nuestra hoy en día, y sobre todo en la situación en la que está San Antonio hoy. ¿Cierto? Que tenemos nuestros problemas con los proveedores, no es fácil, pero todo eso logra a poder reducir, en este caso, los desperdicios de sobreproducción, los defectos, ¿sí? Y obviamente la espera, pues yo no tengo que esperar que me envíen el material. Para que les mostrarles un ejemplo, YPF trabajó y tiene un modelo de esto para la arena en las fracturas. Entonces, ya no tratan o evitan acopiar arena, ¿sí? Reciben del proveedor la arena cuando la van a usar. Y se dieron cuenta que redujeron muchísimo el desperdicio de arena en ese sentido. Pero bueno, esto es un concepto para que vayan entendiendo de los distintos ejemplos que tenemos sobre el estándar en el trabajo estándar, ¿no es cierto? Bien, este es un ejemplo que tenía también de otro, por una cuestión de tiempo, porque ya estamos
atrasados, lo voy a pasar arriba, pero fíjense, aplicando la estandarización del trabajo, esto era cuando el avión llegaba a la rampa, todos los movimientos que se redujeron, ¿sí?, al momento del aterrizaje y la llegada a la rampa, ¿no? Entonces esto es el antes y el después. Entonces, fíjense claramente cuánto más simple era. Y lo más importante era que el cliente, ¿sí?, el pasajero en este caso, bajaba del avión mucho más temprano, mucho más rápido, digamos, ¿sí? Acá se pasaba 5 minutos hasta que el avión estaba listo para abrir la puerta. Acá llegaba y inmediatamente ya estaba listo para abrir la puerta. Perfecto. Y el tercero, y acá es donde quería hacer un énfasis especial, es lo que llamamos la gestión visual de desempeño. ¿Qué es la gestión visual de desempeño? Es lograr o ponerle mecanismos a los procesos o al trabajo para que nos pueda dar señales y que a través de esas señales nosotros podamos tomar acciones. Entonces, que de alguna forma toda esa comunicación, ¿sí?, que podemos implementar en los procesos, nos ayuden para reaccionar, para, digamos, poder atacar los desvíos, poder adaptarnos a los cambios, y eventualmente poder tener más éxito en nuestro negocio. Entonces, ¿de qué se trata esto de la gestión visual de desempeño? Básicamente, si tenemos esto ustedes saben es la estrategia que tenemos ahora, ¿sí? Esto también es bastante reciente, pero esto es lo que estamos usando para definir los objetivos de este año. Tenemos estos 3 pilares: la sustentabilidad económica, la excelencia operacional, con lo que les dijimos, y la disponibilidad financiera. Esto viene por la situación en la que estamos hoy como compañía, ¿no? Entonces, estos son los 3 ejes principales, ejes estratégicos, vamos a llamarlo, que se apoyan sobre la base de las operaciones, primero, ¿sí?, las funciones dando soporte a las operaciones. Estas son, digamos, las áreas internas. Y como externo tenemos a los clientes, claramente, a los proveedores, y a los bancos, justamente a los bancos por la situación en la que estamos hoy, ¿no? Otra vez. Entonces, de toda esta estrategia se definen o se desprenden los objetivos que vamos a tener como compañía. Y esos objetivos nos van también a definir los indicadores, lo que debemos medir para poder cumplir esos objetivos. Entonces, de acá es donde vienen los objetivos que tenemos de EBITDA, que sería el resultado operativo. Ustedes saben, las ventas menos los costos, ¿sí?, nos da el margen operativo, ¿no?, ese famoso margen. Entonces, para eso tenemos objetivos de margen, para eso tenemos objetivos de excelencia operacional, que son los objetivos de seguridad, de medio ambiente. Y también tenemos objetivos para la disponibilidad financiera, pero no viene mucho a lo que estamos hablando acá. Pero de todos esos objetivos se desprende, entonces, cada uno de nosotros debería tener la forma de medir esos objetivos. Ustedes tienen sus tableros de control, tienen sus indicadores publicados, en mayor o menor medida, todos tenemos de alguna manera un seguimiento sobre esos indicadores, ¿cierto? Pero lo más importante es, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo utilizamos toda esa información para tomar decisiones, ¿sí?, que nos ayuden a identificar, ¿sí?, estos desvíos, poder analizar las causas, identificar oportunidades de mejora, ¿sí?, y eventualmente llevarlo a mejorar ese desempeño o esos resultados. ¿Ok? De la misma manera, como decíamos con el trabajo estándar, tenemos para el sistema de gestión visual, ¿sí?, tenemos también otras herramientas, ¿sí? Van a escuchar uno de Kanban, se llama. Son señales, son tarjetas o señales que nos indican cuándo hacer algo. Están los tableros de control, como decíamos. ¿Ok? Los sistemas de alerta que tenemos dentro de los procesos. ¿Ok? Entonces, todo esto lo que busca es poder gestionar los procesos de una manera visual, siempre con el objetivo de reducir los desperdicios, reducir la variabilidad y que la inflexibilidad nos pegue de la menor manera.
¿Ok? Bien. Ya cerrando, empezamos unos minutos tarde, pero ya vamos para ir cerrando. Les quiero contar esto de la mejora continua. Hay un término que van a empezar a escuchar. Tratamos otra vez, digo que no, tratamos de no usar palabras de afuera, pero como hay palabras que se utilizan internacionalmente, queremos mantenerlas porque es la manera también como nosotros nos vendemos a nuestros clientes. Nuestros clientes hablan de Kaizen. ¿Sí? Kaizen es una palabra, esta sí la sé, es una palabra en japonés que quiere decir cambio para mejor. ¿Sí? Es un cambio bueno, sería la traducción literal, es un cambio para mejor. Ellos le dan una connotación que es un pequeño cambio para mejor, o sea, hay una connotación sobre Kaizen que sería pequeño cambio para mejor. Entonces, esa es la forma como Toyota implementó su cultura de mejora continua. ¿Qué es lo que busca? Busca instaurar la excelencia operacional, revisando continuamente los procesos para mejorarlos y hacerlos más eficientes. Ese, digamos, es el principio del Kaizen. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Es un ciclo que primero lo que hace es, primero identifica la necesidad, identifica el desvío. Entonces, si nosotros decimos que para lo cual tenemos que medir primero, ¿no es cierto? O sea, por eso siempre decimos que no podemos mejorar lo que no medimos. Pero de las mediciones surgen los desvíos, surge una necesidad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y le sacamos una foto al estado actual. ¿Cómo es el proceso hoy? Entonces nos van a ver que vamos a mapear procesos con ustedes, vamos a analizar los procesos en sus componentes para entender las fallas, para entender los riesgos. Entonces, sacamos una foto de cómo es el proceso hoy. En base a eso, junto a ustedes, jamás sin ustedes, junto a ustedes, poder identificar oportunidades de mejora. ¿Cuáles son de las oportunidades donde podemos mejorar? Algunas las vamos a poder hacer, ¿sí? Otras tal vez van a tener que esperar o tal vez estén fuera de nuestro alcance o de nuestra posibilidad de implementar, pero en definitiva todo eso se va a transformar en un plan de acción al cual le vamos a dar seguimiento y este plan de acción nos va a llevar a un estado futuro. Y otra vez, como decimos que el proceso perfecto no existe, es muy probable que esto vuelva a generar una necesidad y así constantemente. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a decir que tenemos una cultura de mejora continua? Cuando todo esto se da de manera autónoma en la operación, que no depende ni de Julio, ni de un grupo, ni de un área, ¿se entiende? Que cada uno de nosotros tiene una posibilidad de identificar un desvío, ¿sí? Rápidamente poder entender cómo es el proceso hoy, para lo cual tenemos que familiarizarnos con las fichas de los procesos, tener una identificación con los procedimientos o una familiarización, ¿sí? Pero poder entender un poco eso, poder rápidamente encontrar oportunidades de mejora, aunque sean muy simples, otra vez, Kaizen, pequeño cambio, y poder todo esto llevarlo en un plan de acción. Entonces, en la medida que todo esto sea autónomo en cada una de nuestras áreas, vamos a decir que estamos encaminados hacia una cultura de mejora continua. Bien, tenemos algunos casos de aplicación, yo los invito a visitar el subsitio de mejora continua en el SGI. Siempre digo, nunca me voy a cansar de decirlo, la primera vez ya llevo casi 20 años trabajando en mejora continua. Es la primera vez que contamos con un sitio, digamos, formal, digamos, en los sistemas de la compañía para poder mantener todo esto, cosa que es un logro enorme. Así que está bueno que le saquemos provecho. Pero ahí van a ver algunos casos de éxito, pero que ya para ir redondeando quiero terminar con esto. Porque acá es donde es la invitación que les vengo a hacer. Ustedes saben, estas manzanas vendrían a ser las oportunidades que tenemos, ¿sí?, de mejorar. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Para las manzanas que están más arriba, seguramente vamos a tener proyectos, vamos a tener equipos de trabajo definidos, vamos a tener capacitación que le vamos a dar a medida que vayamos avanzando en un programa de formación
en los distintos niveles de esta metodología, ahora les voy a explicar rápidamente, pero donde sí podemos empezar rápidamente es por acá, ¿sí? Son las que están al alcance de nuestra mano. Estas se manejan puramente con la intuición, con la creatividad de ustedes, con la experiencia de ustedes, con todo lo que ustedes saben mejor que nadie sobre los trabajos, sobre los procesos en los cuales ustedes mismos están involucrados. Entonces, mi invitación hoy es, no esperemos digamos, al gran proyecto, al superproyecto, ¿sí? Que nos dé un montón de plata. Vamos a buscar a estas, ¿sí? Que son las que ustedes ven diariamente y están al alcance de la mano en base a lo que les mostramos recién. Y para eso es que lanzamos un programa para capturar estas, ¿sí? Estas manzanas que ustedes ven acá. Es un programa de ahorros. No son técnicamente ahorros, porque es cierto que no todas las mejoras que estamos implementando terminan resultando en una mejora, digamos, monetaria en nuestro margen operativo, pero siempre todo lo que hacemos, como todo lo que hacemos tiene un impacto, ¿sí? sobre nuestros costos operativos, es importante que podamos entender eso, ¿sí? O sea, cualquier mejora mínima que podamos implementar seguramente nos va a traer a un tipo de beneficio o financiero o económico. Entonces, para eso es que tenemos este programa. Obviamente, ustedes saben bien la situación financiera en la que estamos hoy, lo crítico que es este programa para todos nosotros, digamos. Pero básicamente hay dos fuentes de entrada. Uno son los proyectos que vienen por el lado de operaciones, ¿sí? Los llamamos O+, ¿sí? Son las iniciativas que vienen por el lado de las operaciones, de las áreas operativas. Como por ejemplo bajar los NPTs, bajar los costos de transporte, bajar los gastos en combustible, por ejemplo, etcétera, ¿no es cierto? En reparaciones. Y luego tenemos las que vienen de las áreas de soportes. Estas las llamamos S+. ¿Ok? Entonces, cualquiera de nosotros, no importa si estamos en operaciones o estamos en las áreas de soporte, cualquiera de nosotros tendría, o sea, tiene la oportunidad, y es lo que le venimos a mostrar, tiene la oportunidad de levantar la mano y decir, tenemos esta oportunidad, esta idea, ¿sí? Hasta ese momento puede ser una idea, luego le vamos a ver cómo las implementamos. Entonces, para esto es que vamos a estar haciendo ejercicios de ideación, ¿sí? Los llamamos ejercicios de ideación. Tenemos herramientas para eso. Son sesiones, son como talleres que ya hemos estado haciendo con los gerentes de distrito, lo vamos a estar haciendo cada vez más. La idea es ir involucrando a mayor gente, lamentablemente por todo el tema de aislamiento, bueno, todas las limitaciones que tuvimos últimamente las tuvimos que hacer medio a distancia y medio cortas, pero a medida que vayamos volviendo a una normalidad, vamos a ir haciendo esto y los vamos a ir involucrando porque no se puede capturar digamos, oportunidades de mejora a este nivel si no involucramos a quienes hacen el trabajo. Entonces, esto es muy importante. Vamos a estar haciendo estos talleres de ideación. Vamos a tener y oportunamente lo vamos a anunciar, todavía no lo estamos definiendo, lo estamos trabajando, pero vamos a tener un programa de formación, ¿sí? En 2 niveles. Y esto está en línea con lo que se hace en otras industrias, ¿ok? Digamos, en un nivel inicial o de practicante y en un nivel de referente. ¿Ok? Primero obviamente hay que ir por acá para después subir acá. Pero ya van a recibir más información. Cada uno de estos candidatos que quieran participar de este programa va a tener que trabajar en un proyecto. ¿Sí? Entonces, o en un proyectito o un proyecto, eso de acuerdo al nivel, pero va a tener que tener su propia iniciativa de mejora. Para lo cual eso también nos va a alimentar el programa de ahorros que les comenté más temprano. Y por último, vamos a tener también una carátula Kaizen, que también ya la tenemos definida y prontamente lo vamos a anunciar, que es la forma como vamos a capturar esas mejoras y ustedes mismos las van a poder publicar, ¿sí? A través de esta carátula.
¿ok? Siempre desprendiéndose de esta instancia que les mostraba recién, ¿no? O sea, que puede haber una instancia donde cada uno de nosotros, dentro de nuestros propios equipos, tengamos el tiempo y el espacio para poder identificar un desvío o un problema, vamos a llamarlo, poder analizar las causas, poder generar ideas de mejora, darle seguimiento y eventualmente lograr los resultados. Entonces, cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, en mayor o menor complejidad. ¿Ok? Entonces, esa es mi invitación para hoy. Que cada uno de ustedes pueda levantar la mano, para lo cual o me pueden contactar a mí. Cuando tengamos definido el programa de formación, no se preocupen, esto va a estar correctamente comunicado con todos los canales formales de la compañía. Recursos Humanos lo va a estar liderando junto a un área de capacitación, así que no se preocupen por eso, todo esto va a estar disponible. Sí es cierto que por una cuestión de orden y de limitación no lo vamos a poder hacer con todos en el mismo momento, vamos a tener que ir saliendo de a poco, pero vamos a estar moviéndonos en ese sentido. Bien, discúlpenme que excedí unos minutos. Quiero hacer una ronda a ver si hay alguna pregunta o alguna duda. Si no, puedo hacer rápidamente un repaso por las preguntas que recibí, Vicky. No sé si están todavía ahí. Sí. Perfecto. Por ahora no hay ninguna pregunta en el chat. Bueno, entonces si quieren, voy a repasar, estuve consolidando algunas, voy a tomar por ahí las que más representan. Acá hay una que me hacen que dice, dentro de la mejora continua en San Antonio, ¿existe un plan de ascenso o recategorización, para los empleados? ¿Incluye el proceso de mejora o solamente para la empresa? ¿Sí? Entonces, esto realmente en este momento no, la respuesta sería por el momento no. Sí es cierto que a medida que avanzamos con este programa de formación, ¿sí? Este programa de formación es una posibilidad para los candidatos de un desarrollo, ¿sí? Entonces, sí es cierto, ustedes sabrán, tal vez quien hace esta pregunta lo escuchó en alguna empresa, hay empresas que sí, que a medida que los empleados avanzan en esta formación, los van subiendo o los van reubicando o les dan nuevo rol, o sí es cierto que sucede. En este momento no lo tenemos pensado, pero tal vez es una buena pregunta para el futuro cuando lo tengamos definido. Me pareció una pregunta interesante. Tal vez porque alguno de ustedes escucha que esto sucede en alguno de nuestros clientes o incluso a uno de nuestros proveedores. Julio, sí. tenés una mano levantada. Sí. Eso es digamos, sería una motivación intrínseca, eso es lo que hacen, digamos, las compañías cuando hacen algo motivacional, ¿no es cierto? Sí, también. Mira, les dan, hay mucho de esto. Hay empresas que tienen un programa de reconocimiento. Entonces, a la iniciativa que trajo más beneficios en seguridad, le dan un premio. A la iniciativa que trajo más beneficios económicos o financieros, le dan otro premio. Al que trajo más valor al cliente, le dan otro premio. A veces incluye bonos, ¿sí? Estoy siendo transparente con ustedes. Hay compañías, o sea, en la medida que las compañías tienen mayor grado de madurez en los programas de mejora continua, recuerden que a Toyota les llevó 50 años desarrollar esto, ¿no? Nosotros vamos por el primero. Entonces, sí es cierto que puede ser que ustedes escuchen que haya compañías que, por ejemplo, no tomen empleados en cierta posición si no tienen un grado de certificación en esta metodología. De hecho, por eso un comentario ahí. Hace un par de años que tenemos diseñado un programa de premios a la excelencia que hay que terminar de afinar y aprobar por el comité de dirección. Y bueno, se suspendió por todo el tema de los aislamientos este año y el pasado, pero seguramente el año que viene ya lo podamos poner en práctica. Exacto. Viene por el lado de lo que estaban comentando. Totalmente. Exacto. Es una muy buena pregunta.
Bien, otra pregunta es, me gustaría saber si se ha podido avanzar con el método Lean o la aplicación de 5S. Se hicieron cosas en 5S aisladas. La realidad es que cuando estábamos listos para empezar a trabajar con pilotos, es que vino todo esto, todo el tema de aislamiento y pandemia y todo, y bueno, quedó un poco frenado, pero claramente, como les dije, es el puntapié inicial, ¿sí? O sea, es lo primero que vamos a hacer. Estuvimos haciendo algunos cleaning days, lo llamábamos, o días de limpieza en las bases. Recuerdo que en Neuquén se hizo mucho. Creo que en muchas bases he visto avances, pero lo vamos a, digamos, reforzar y vamos a alargar cuando, digamos, volvamos a un estado, digamos, más normal, y a medida que avancemos con algunos de estos proyectos que les mencionaba, también vamos a lanzar estos pilotos de 5S. 5S es el paso inicial para cualquier proyecto Lean. O sea, no se puede hablar de estandarizar el trabajo si no tenemos 5S. No podemos hablar de controlar los tiempos de proceso si no tenemos 5S. O sea, es el punto, digamos, la primera piedra. Bien. Acá tengo una pregunta muy buena que dice: ¿cómo implementar la mejora continua en un contexto de crisis y con escasez de recursos? Es cierto, en la foto que yo les mostré a ustedes es difícil, digo. O sea, es cierto que es difícil, pero no es imposible. Y la idea era contarles todo esto porque, como les mostraba recién en este árbol, ¿sí? Tal vez sea difícil agarrar estas manzanas de acá arriba, es cierto. Para esto necesitamos escalera, necesitamos herramientas por ahí más avanzadas, software, sistemas, ¿ok? Pero créanme que para agarrar estas manzanas hay mucho que está al alcance nuestro, de nuestras manos. Entonces, mi objetivo para esta presentación era contarles que se pueden poner en contacto conmigo, con cualquiera integrante de excelencia operacional en el momento que sea, o su jefe mismo directos o su gerencia de operaciones, y decir: yo tengo una idea que para mejorar un proceso lo quiero encarar de una manera ordenada y sistemática, y vamos a tener y vamos a poder darles ayuda y apoyo. También es cierto que, como bien dice esta pregunta, estamos en un contexto de crisis y escasez de recursos. Entonces a veces tenemos que decir: no, en este momento tenemos que esperar, no podemos avanzar con tal mejora, pero no quita que no la podamos documentar y darle un correcto seguimiento, ¿no? No sé si queda contestada la pregunta. Bien, y después por una que también me parece muy buena: ¿se deben mejorar procedimientos para aplicar la mejora continua? ¿Sí? ¿Estas mejoras se deben aplicar a corto o mediano plazo? ¿Cómo debemos fomentar estos cambios en el personal? Es genial esta pregunta. Son 3 preguntas en una, pero primero, los procedimientos, la respuesta es no. No tenemos que mejorar los procedimientos para aplicar la mejora. Sí es cierto que de las mejoras pueda surgir la necesidad de revisar un procedimiento, ¿ok? Eso sí, pero la idea es, otra vez, yendo al ciclo que les mostré recién, cada uno de nosotros podría hacer esto, y si esta oportunidad de mejora, ¿sí?, necesita algún tipo de validación de procedimiento, el plan de acción va a incluir revisar tal procedimiento o validar que la mejora no esté en cortocircuito, por decirlo, o en conflicto con un procedimiento, ¿sí? Lo que menos queremos es estar trabajando en cosas que después no se puedan implementar por contradecirse con procedimientos, políticas, etc., ¿sí? Porque sería un desperdicio, ¿no? O sea, estaríamos trabajando en algo que no se va a hacer. Es un desperdicio en sí mismo, es un sobreproceso, ¿no? Entonces, la respuesta es no necesitamos mejorar los procedimientos. Sí estaría bueno estar familiarizado con los procedimientos, porque muchas veces, y esto es una opinión personal mía, muchas veces nos lanzamos a pensar mejoras que ya están pensadas en los procedimientos. Entonces, es una idea mía, ¿no? Pero sí es bueno empezar por los procedimientos. Entonces, cuando queremos mejorar un proceso, ¿sí?,
sí, parte de este mapeo del estado actual, es decir, ¿qué dice el procedimiento sobre esto? ¿Sí? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo de acuerdo al procedimiento? Eso es un consejo que les dejo, mío, esto viene de mi autoría. Se tiene que aplicar en corto o medio plazo. Estamos buscando las dos, las tres, le diría. Estamos buscando las iniciativas de corto, de mediano y largo plazo. Por una cuestión de necesidad, por la situación en la que estamos, tenemos que priorizar las de corto plazo. Estamos buscando las que tengan mucho impacto y se puedan implementar en el corto plazo. Esas son las que priorizamos hoy. Cuando digo corto plazo, significa que no necesiten un desembolso de dinero, que no necesiten una inversión. ¿Ok? Pero no las vamos a matar. Entonces, en esta herramienta que les comenté que tenemos para consolidar todos estos proyectos, tenemos una forma también de hacer esa evaluación. Y después, ¿cómo debemos compartir esto? Como dice la pregunta, ¿cómo debemos fomentar estos cambios en el personal? Y bueno, esto es mucho, obviamente me pongo a disposición, ¿sí? Me pongo a las órdenes para quien lo necesite, pero esto es boca a boca y apoyarnos mucho en la estructura que tenemos, ¿sí? O sea, hablar con nuestros jefes directos, decir, creo que se pueden aplicar mejoras que no estamos aplicando. Yo, otra vez, estamos desde Excelencia Operacional a completa disposición, a total disposición para lo que necesiten, pero vamos a estar haciendo mucho de esto. Entonces, en la medida que avancemos incluso con el programa de formación, con las capacitaciones, yo voy a estar dando estas charlas, esta misma charla que tuvimos hoy, la voy a estar dando al inicio de ciertos talleres, ¿sí? Así que me van a estar escuchando mucho con esto. Pero la forma más efectiva, creo yo, de pasar esto o de fomentar esto es con el ejemplo, ¿sí? Que cada uno de nosotros, desde lo que nos toca hacer a cada uno, podamos trabajar en pos o apuntando a la mejora continua. Si nuestros pares nos ven alineados con esto, vamos a contagiar, yo se los aseguro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta más que no estaba directamente relacionada, pero bueno, vuelvo al minuto de seguridad, ¿sí? Hay una persona que dijo, ¿cómo evitar, por ejemplo, que los supervisores de mi sector compartan mates y puedan usar barbijo? No sé por qué dijo mis supervisores, pero creo que hay un canal para esto, pero no creo que este sea la traigo solo para hacer, digamos, para respetar la iniciativa de quien hizo esta pregunta, pero no creo que este sea el canal para contestarlo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Si no, Vicky, cerramos. Yo les agradezco infinitamente. Otra vez quedo a total disposición, ¿sí? Pueden contar conmigo en el momento que lo necesiten y voy a estar contento en compartir más información y ayudarlos en lo que necesitan si tienen algún proyecto o algo. Muy bien. Bueno, Julio, disculpen, si me permiten, con la última consulta que hicieron, Te iba a decir a vos, Germán. está el canal abierto de Confidence Insight si quieren realizar algún reporte, es totalmente anónimo, o si no, dirigir la consulta al equipo de salud ocupacional también. Espectacular. Buenísimo, Germán. Sí, te lo iba a decir. Ok. bueno, como último comentario les estoy dejando en el chat un link para que por favor completen la encuesta de evaluación de esta webinar. Perfecto. Siempre nos viene bien saber qué les Fundamental, pareció. otra vez. Yo también me quiero mejorar como presentador, así que otra vez, no podemos mejorar lo que no medimos. Así que les agradezco también que contesten con total sinceridad y honestidad, porque también me ayuda a mejorar yo. Bueno. ¿Mm?
Bueno. ¿Ok? Muchísimas gracias por el tiempo y estamos en contacto y a las órdenes de todos ustedes.